Inseguridad ciudadana en Estados Unidos. ¿Se animarán a regular la portación de armas? It's now been 5 days since the heartbreaking tragedy in Newtown, Connecticut, and if there is even one thing that we can do to prevent any of these events, we have a deep obligation, all of us, to try. There's no law that can prevent every senseless act of violence in our society. We're going to need to look more closely at a culture that all too often glorifies guns and violence. 64-year-old Jennifer Ospacey has been nicknamed Super Gran when she recently found 2 burglars in her home trying to steal her jewelry. Guess what? She grabbed an antique air rifle on the mantle and they took off running. We're going to need to look more closely at a culture that all too often glorifies guns and violence. That's why I've asked the Vice President to come up with a set of concrete proposals to pull together real reforms right now. Continúa la conmoción respecto a lo que fue la masacre de Newtown. La primera reacción de Obama es pedir acciones significativas sobre la regulación del mercado de las armas, que podría ir inclusive un poco más allá porque quieren involucrar también lo que es la cuestión de la salud mental de los compradores. Bueno, creo que tiene un arma de fuego para mí. Vamos a ver. Según la investigación, estuvo en una clínica psiquiátrica. ¿Sí? Frecuentes problemas con el alcohol. ¡Ay, calla boca! Golpeó al presidente Bush. Expresidente. ¿Sujeto peligroso? O sea que no puede tener más de 3 armas. ¡Yahoo! Obama, por un lado, quiere capitalizar lo que es un estado de ánimo. Hay una encuesta de ABC Washington Post que habla de que un 53% de la población estaría a favor de incrementar las regulaciones. ¿Qué pasa con el otro 50%? Se volcó a las calles a comprar más armas porque se incrementó la venta de armas desde la masacre. The AR-15 has always been a top seller at this Virginia gun shop. But Chuck Nesby says since Friday's shooting, sales have been surging. People want to get them before the government imposes any restriction, and they're buying them up in record numbers right now. La compañía Nova Firearms, que es la fabricante de este fusil, ayer salió a publicar en su página de que tenían stock para seguir vendiendo. Cito textual: ante las recientes acciones socialistas, compre ahora antes de que Obama y Feinstein, la senadora que quiere revivir ese proyecto de los 90, acaben con nuestros derechos de la segunda enmienda. Yo estuve viendo la página ya a la noche, cambiaron un poquito y dijeron compren ahora mientras pueden. Ese fue el mensaje final. Bueno, omitieron la parte de acciones socialistas y demás. Estados Unidos, señores, está pagando muy caro la fascinación que siente por las armas de fuego. En las últimas horas, un periódico de Carolina del Sur ha publicado un anuncio inmenso, casi del tamaño de toda una página, un anuncio de una tienda de armas junto a la información de la masacre. El diario estadounidense de Herald, la noticia de acá arriba dice shooting, con respecto a la masacre de Connecticut, y acá al costado un aviso para Navidad publicitando la venta de armas. Una modelo 6.42, calibre 38, $400. Un calibre 3.57, $659. Hay metralladoras en stock, ¿eh? Twitter de Gaby Manuli. Y con el Washington Post del domingo te llegan las promociones de armas, cosas que no entenderé nunca. Washington Post, lo mismo. Aviso para Navidad, todo venta de escopetas. Una semana antes de que ocurriera esta masacre, en Michigan habían aprobado una ley que lo que permitía era acceder a los lugares donde antes estaba vedado. Estamos hablando de escuelas, bares, estadios, hospitales, iglesias, todos esos lugares donde estaba prohibido llevar armas. Ahora en Michigan pueden hacerlo. In Michigan, gun owners with extra training will be allowed to carry concealed firearms in places such as schools and churches where they were previously off limits. ¿Qué salieron a decir? Y bueno, pero si un profesor hubiera tenido un arma en ese momento, seguramente se hubiera podido frenar esta masacre antes. Do we really want folks in movie theaters and shopping malls and schools armed? Every mass killing of more than 3 people in recent history has been in a place where guns were prohibited. They choose this place. They know no one will be armed. And hearing the heroic stories of the principal lunging, trying to protect Chris,
I wish to God she had had an M4 in her office locked up, so when she heard gunfire, she pulls it out, and she didn't have to lunge heroically with nothing in her hands, but she takes him out, takes his head off before he can kill those precious kids. Creer que terminar con la violencia, llenarse de armas, es meterte la violencia adentro, es como inyectarte esa misma violencia contra la que querés combatir. Y hoy acá estamos en presencia de una de las peores figuras de la inseguridad ciudadana. No hay peor inseguridad que la que se produce con la obsesión de seguridad.